Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en temas políticos y de seguridad. Doctor, bienvenido. Qué gusto, don Ricardo. Aquí estamos a la orden, como siempre. Doctor, son 3 años ya de gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué esperamos de este tercer informe? Hay quienes dicen que pues, no hay nada que informar. Otros dicen que ha habido grandes cambios. ¿Cuál es su punto de vista? En lo personal estoy observando que qué bueno que haya llegado a los 3 años, porque eso significa que desde el inicio hasta este periodo hay elementos suficientes para valorar qué ha ocurrido. La tendencia ha sido decreciente en casi todos los ámbitos y es por lo que en muchos sentidos se podría calificar incluso un tercer informe de las crisis. No hay elementos en términos estructurales o procedimentales que generen resultados adecuados. Creo que las expectativas han sido muy altas y no se han podido alcanzar en lo más mínimo. Y dicho esto a partir de los mismos datos institucionales, es decir, sea la política social, sea la de salud, sea la de seguridad, sean las cuestiones económicas, no se avisora lo que antes podríamos decir una visión de esperanza. Habló usted de las crisis, enumeró algunas. De manera concreta, ¿de qué tamaño y cuáles son esas crisis a las que hace usted referencia? Pues mire, si tocáramos el tema de la crisis de salud, por ejemplo, estamos en nada más por la pandemia y que tiene que ver con malos manejos, hay que decirlo así. Tenemos más casi 260,000 personas que han fallecido, más de 3 millones, casi 3,330,000 personas que han sido contagiadas. Esto es un indicador brutal. Estamos ocupando entre el segundo y el tercer lugar a nivel mundial y tiene que ver con un manejo que lamentablemente ha sido negativo, incluso con los cuidados mínimos que se esperaban desde el inicio de la pandemia. Pretender minimizar el alcance de la pandemia, decir que no pasa nada y que todo está requete bien, fue la política de salud para combatir la pandemia y el resultado aquí lo tenemos. No creo que sea grato para nadie el estar en un proceso de confinamiento que se prolonga. Y ahora, atentos a lo que ocurra en la vuelta a clases, en el momento más alto, no de la tercera oleada para nosotros, porque esta ha sido continua y no ha disminuido. Ha sido literalmente una ola gigante que nos ha avasallado y nos colocó en un estado de indefensión. Ahora, el tema de la violencia, doctor, estaba yo viendo números para precisamente preparar la entrevista con usted. En México tenemos un mayor número de personas fallecidas que incluso en lugares que han estado en los últimos años en crisis de violencia, Afganistán y demás. ¿Qué significa esto? Es una barbaridad esto. Bueno, la verdad es que es lamentable. Mire, estamos ya cerca de alcanzar los 100,000 homicidios dolosos. Es una cifra estratosférica. Estamos a la mitad de la administración del presidente López Obrador y a la mitad ya rebasamos todos los homicidios dolosos que hubo en el sexenio del presidente Peña Nieto. Pero también ya rebasamos todos los homicidios dolosos que hubo en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Es decir, estando a la mitad, ¿qué se espera? Quisiéramos pensar que se detuvieran en el tiempo, pero la tendencia es creciente. Vamos a tener entonces una escalada que quisiéramos, insisto mucho en ello, que se detuvieran, que se evitaran, pero esto no va a ocurrir. Mire, en los ámbitos de la seguridad, como en otros más,
el voluntarismo no es exactamente un factor fundamental para contener delincuencias. Sí se requiere voluntad, pero no un voluntarismo como se ha tratado de expresar. O sea, no, la tendencia en homicidios es brutal junto con los alcances que han expandido a partir de un empoderamiento por la manera en que se aborda el tema, que ha hecho que la delincuencia organizada, los cárteles e incluso algunos de sus imitadores sin tener que participar en ello, han hecho crecer el control territorial en las distintas plazas del país. La verdad es que necesitamos que los datos vengan de manera externa, de fuera, de otros gobiernos, organizaciones, para sopesar esos datos que hace unos meses se virtieron sobre el control que tenía la delincuencia sobre nuestro país, pues parece que han crecido, que se han corroborado, incluso en elementos tan importantes como en la elección que tuvimos recientemente, donde con los datos posteriores nos hemos dado cuenta que la injerencia en términos de una delincuencia fue mayor, más grave que nos habríamos podido imaginar o pensar. ¿Corremos el riesgo, doctor Bizarretea, de que el crimen organizado se apodere del gobierno? Pues es un riesgo. Mire, lo que la tendencia hoy día es que en el pasado la delincuencia organizada nada más controlaba ciertas áreas de los gobiernos locales en particular, en municipios y en gobiernos de las entidades incluso. Hoy día lo que podríamos anotar ya es que se ha dado un desplazamiento de los gobiernos locales, desde gobernadores hasta incluso los municipales que ocurrieron, y ya no solamente van por las áreas que tendrían que ver con la seguridad pública, sino que tienen que ver precisamente con la obra pública, con los controles que tenían sobre la gestión de determinados aspectos como la administración de los recursos en todos los ámbitos. Es decir, estamos viendo un desplazamiento literal de los gobiernos legalmente constituidos por gobiernos de facto, donde ya están ingresando hasta sus representantes en las distintas posiciones que habrán de venir en el corto plazo. Es decir, claro que tenemos un crecimiento notable, claro que tenemos un modelo en donde el avasallamiento de la sociedad y de los gobiernos legalmente constituidos están poniendo en duda todo ese modelo. ¿Esto quiere decir que tenemos un narcoestado o que tenemos narcocongresos o narcoestados a nivel pues, de las entidades federativas? No quisiera pensarlo así, pero ya estamos en una fase quizás un tanto cuanto superior que nos está llevando a una tendencia de que con alta posibilidad los gobiernos que habrán de ingresar serán gobiernos de entrada con falta de control, casi gobiernos fallidos. No me gusta la expresión, pero esta es simplemente una imagen que podría representarnos que los alcances estarán sumamente limitados para desarrollo y seguridad en las entidades o en los municipios donde hubo cambios ya de gobierno. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.